Buenas tardes, saludar a la ministra, al coordinador, a quienes lo acompañan en esta sesión. La vamos a hacer un poquito rápido los saludos, con todo el respeto de los demás, para poder avanzar un poco y escuchar al coordinador en la presentación que nos va a hacer con respecto a la modificación que estamos haciendo del proyecto del CIA. Así que y poder terminar a la hora también, que son las 14 horas, le voy a dar la palabra a don Juan Carlos para que nos exponga y después hacer las preguntas si es que llega alguien más de nosotros. En primer lugar, por su intermedio, presidente, agradecer la invitación a la comisión para presentar nuestro análisis respecto del proyecto de ley que hoy día se está tramitando. Tenemos una presentación que hemos llamado, que apunta a un poco presentar nuestra visión. Ya, ok. Y en primer lugar, que creo que siempre es importante, muy brevemente, referirnos a cuáles son nuestras funciones como Coordinador Eléctrico Nacional. Somos un organismo técnico e independiente que ha sido estructurado como una corporación de derecho público, que no es parte de la administración del Estado y tampoco se financia con recursos estatales, sino que los recursos financieros provienen de un cargo tarifario que pagan todos los usuarios. Nuestra función es muy similar a la de una torre de control de aeropuerto, en que nosotros damos las instrucciones a todos los componentes de la red, que son los generadores, transmisores y grandes usuarios, de forma de que la red opere en forma confiable y segura. Nosotros solo damos las instrucciones, no operamos instalaciones. Hoy día contamos con 350 profesionales con un alto grado de especialización y, reitero, destaco nuestra independencia y transparencia, la cual ha sido reconocida incluso por organismos internacionales. Nuestros principios de operación son básicamente tres: una operación segura, a mínimo costo y con acceso abierto a las redes. ¿Ya? Entre nuestras funciones quiero destacar tres. Una es que tenemos hoy día la función de proponer obras de expansión de transmisión a la Comisión Nacional de Energía, de conducir los procesos de licitación de esas obras de transmisión y posteriormente gestionar el proceso de conexión de proyectos, sean estos de consumo, generación o de nuevas instalaciones de transmisión. Estamos insertos en un modelo institucional del sector energía muy sólido, en el cual en la parte superior está el Ministerio de Energía, que cuenta con dos entidades que lo apoyan. Una es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el ente fiscalizador, y que además interpreta administrativamente la normativa. Y por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, que apoya la regulación, elabora normas técnicas, calcula tarifas y aprueba nuestro presupuesto. Y por otro lado estamos nosotros como operador independiente del sistema eléctrico, que coordinamos a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y grandes usuarios. Y destaco que todas las actuaciones del coordinador eléctrico son contestables, puesto que existe la entidad panel de expertos, a la cual cualquier coordinado puede recurrir en caso que tenga diferencias de opinión respecto de las actuaciones del coordinador eléctrico nacional. El panel de expertos también es un ente independiente que ya cuenta con varios años y ha demostrado cómo ser un ente que da resolución a cualquier discrepancia o diferencia de opinión que existe. Y por otra parte, existe una serie de autoridades sectoriales y tribunales que resuelven materias específicas, como es el caso de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia, los tribunales de justicia, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, el de la Dirección del Trabajo, Comisión de Mercado Financiero y otros. Ahora, respecto a la operación del sistema eléctrico, destaco el sistema tiene 3.100 kilómetros de línea, de longitud, de cerca de 38.000 kilómetros de redes de transmisión. Hoy día coordinamos a 664 entidades, de los cuales existen 1.000 unidades generadoras. La demanda máxima está en orden de 16.000 megawatts y hay una capacidad instalada de 35.000 megawatts. El sistema hoy día ha alcanzado altos niveles de participación de energías renovables. A nivel horario hemos llegado a un 95% de suministro en base a energías renovables. Y en el caso de las energías renovables variables, que son la solar, fotovoltaica y eólica, alcanzan a un 71%. Tenemos 500 megawatts, ahí nos falta un cero, 500 megawatts de sistemas de almacenamiento que están hoy día en operación con una duración promedio de 4 horas. Se encuentran además 600 megawatts adicionales en construcción.
y existen proyectos aprobados para ser conectados a la red por el orden de 6.000 megawatts. Y esto ha implicado una reducción sustancial de las emisiones del sistema eléctrico, que el año 2019 alcanzaban del orden de 30 millones de toneladas. Hoy día están algo menos de 20 millones de toneladas, lo que ha implicado una reducción de 1/3 de las emisiones de carbono de la red eléctrica. Chile además se encuentra entre los top 5, como se dice, en términos de participación de energías renovables variables. Esta gráfica fue elaborada por la Agencia Internacional de Energía en su informe del periodo 23-24. Si bien no nos incluyó en el gráfico, nosotros ahí nos insertamos y estamos al nivel de la participación que tiene el Reino Unido, entre el Reino Unido y España, en cuanto a energías renovables variables. Como total anual fue un 31% el año 2023 y para el año 2024 ya vamos en niveles proyectados de 35%. Es importante acá destacar que el proceso hacia la carbono neutralidad, según las mismas cifras preparadas por el Ministerio de Energía, implica una reducción importante de la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética. Es así como que la electricidad al día de hoy representa más o menos el 22% del consumo directo como energía eléctrica y un 64% de los combustibles fósiles. La ruta a cumplir las metas de descarbonización implicaría que la electricidad pasaría a representar como uso directo un 42%. Y los combustibles fósiles, se estima ahí que bajaría su participación a un 36%. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque esto implica la magnitud de las inversiones que requiere el sector eléctrico para poder alcanzar estas metas de carbono neutralidad al año 2050. Y este proceso de transición energética requiere duplicar la energía renovable al año 2030, y ahí quiero destacar que esa duplicación es solo considerando las tasas actuales de crecimiento, no el duplicar el volumen. Sí. Los interrumpí un rato para poder abrir la sesión. Ujú. Estábamos solamente en comité que vino el senador Van Rottenberg, nos dio el cupo. Así que sí, sabemos. Sí. Entonces nos ponemos de pie. Permiso. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Don Juan Carlos, siga con la exposición. Gracias. Bien, la transición energética, es decir, el proceso de retiro de las fuentes fósiles de la matriz de generación, requiere duplicar las fuentes de energía renovable de aquí al año 2030. ¿verdad? Y esto, reitero, es solo considerando las tasas actuales de crecimiento del sistema eléctrico, no el escenario de duplicar el consumo eléctrico hacia el año 2050. La demanda de energía eléctrica, si me permite, senador, volver a esta gráfica. Esto fue elaborado por el Ministerio de Energía y hoy día la energía eléctrica como consumo directo representa un 22% de la matriz energética del país. Al año 2050, para cumplir las metas que se ha fijado el país, deberíamos elevar la participación de la electricidad a un 42%, es decir, prácticamente duplicarla. Eso como contexto de la magnitud del desafío que tenemos para cumplir la carbono neutralidad y lo que ello implica, que es el desarrollo de toda la infraestructura de generación, transmisión y almacenamiento para poder lograr esa meta. Y ahora sigo acá. Solo al 2030, es decir, en los próximos 5 años, necesito duplicar la capacidad de energías renovables a fin de cubrir el retiro de las plantas fósiles que están saliendo del sistema. Y esto se basa en un acuerdo voluntario que suscribieron las empresas con el gobierno en junio del 2019 de hacer el retiro de las plantas a carbono al año 2050. Sin embargo, esto está ocurriendo mucho más rápido y con una velocidad increíble y las plantas se están retirando antes. De hecho, a la fecha ya se han retirado 1.680 megawatts y está anunciado por parte de los propietarios el retiro de otros 2.100 megawatts al año 2025. Y ya el 2026 se habría retirado el 70% de la capacidad de carbono. Y eso significa que necesitamos construir del orden de estos 15.000 megawatts de fuentes renovables al año 2030. Ese es el desafío que tenemos en 5 años. Agreguemos también la necesidad de almacenamiento, pero ya vamos a entrar.
Aquí vemos la operación del día 6 de enero, en que ustedes pueden observar en amarillo representa la generación solar. Y es la tecnología que está participando más activamente en la expansión del sistema. Eso que el gráfico de 1 a 24 son las horas del día. Sí, Entonces, ya. sí, son las horas de día. Y pusimos el 6 de mayo porque fue un día de la más alta participación de energía solar. Y vemos ahí que la gestión bueno, el hidroeléctrico, dado que tenemos buenas condiciones, ha permitido gestionar esta variación. Pero además vemos la participación de la generación térmica para poder gestionar la variación que implica la producción solar. Esto implica gestionar rampas del orden de 5.000 megawatts en la tarde, en 3 horas, que representa más o menos el 50% de la demanda. De hecho, también hoy día existe sobreoferta de energía solar y por lo tanto no necesitamos solo mover geográficamente la energía, sino que temporalmente, es decir, del día hacia la noche. Y por eso hemos visto un crecimiento acelerado de los sistemas de almacenamiento. Ahora, también la transición energética requiere líneas de transmisión para llevar la energía eléctrica desde la fuente de producción hacia los consumos, y no solo a nivel nacional, sino también zonal para llegar hacia las áreas de distribución. Ahí un caso emblemático es Ñuble, que ha tenido demoras en el desarrollo de la infraestructura de transmisión, básicamente por temas económicos. La Agencia Internacional de Energía estimó en un informe emitido el año pasado que al 2040 se requiere construir el equivalente a toda la capacidad en líneas de transmisión existentes hoy día en el mundo. Esa es la magnitud del desafío en transmisión para lograr la carbono neutralidad. En Chile, desde el año, sí, a nivel mundial, sí, sí. Y algo nos pega, y aquí traigo unas cifras de lo que hemos visto acá. En Chile, desde el 2018, se han impulsado inversiones a través de licitaciones por 5.000 millones de dólares para hacer crecer la red eléctrica, que son, ahí mostramos las gráficas de los proyectos que se han asignado año a año. El año 2018 es particularmente alto, ya que ahí se incorporó la línea de corriente continua que en el norte. Para este año está en proceso el plan de expansión de transmisión para el año 2024, en el cual nosotros tenemos el rol de emitir un informe que entregamos a la Comisión Nacional de Energía, y en ese informe hemos determinado la necesidad de inversión adicional de 1.000 millones de dólares en infraestructura de transmisión. Con eso la CNE es un insumo para la CNE para preparar su informe definitivo. Entonces, dado que estamos en este proceso de transición energética hacia la carbono neutralidad, necesitamos desarrollar nueva capacidad de generación, obviamente energías renovables, transmisión y sistemas de almacenamiento. Hoy día los sistemas de almacenamiento que están dominando son básicamente baterías de litio. En cuanto a generación, obviamente el proceso de descarbonización es el principal impulsor de esta necesidad de nueva infraestructura, en que tenemos que duplicar, incluso IRENA, que es el Instituto de Energías Renovables Internacional, habla de que debemos triplicar la capacidad de energías renovables del año 2030. Eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso muestra las magnitudes de los desafíos. En cuanto al almacenamiento, nosotros elaboramos un estudio técnico a fin de identificar los requerimientos de almacenamiento del Sistema Eléctrico Nacional al año 2030. Fue una mirada de 6 años, y concluimos que el sistema requiere entre 2.000 y 4.000 megawatts de capacidad de almacenamiento con duraciones de 6 a 8 horas. Eso en base a los costos actuales. Hoy día hay capacidad de almacenamiento, me imagino. Sí, ¿De cuánto es megawatts? Hoy día hay 500 megawatts instalados con baterías de litio, con duraciones de 4 horas, y se están construyendo 600 megawatts más, y además está autorizada la conexión de 6.000 megawatts más con un promedio de 4 horas. Ahora necesitamos mucho más que eso porque hay que pasar la noche. Y hay tecnologías. Sí, se anunció una licitación de 2.000 megawatts que posteriormente ha ido bajando su volumen, dado que los actores del sistema están reaccionando y están instalando incluso más que lo que se preveía. Hay un proyecto en construcción por 800 megas.
Hace poco se inauguró. Iniciativa privada. Sí, sí, porque han detectado que el sistema lo requiere y también para sustentar sus contratos de suministro. ¿Eh? En cuanto a transmisión, obviamente es necesario para llegar hacia los centros de consumo. Nuestro país está concentrado, lamentablemente, digamos, el 60% del consumo está entre la quinta y la sexta región. Por lo tanto, se necesita, y los recursos están alejados de estos centros, por lo tanto, se requiere esta infraestructura para poder abastecer y además criterios de diseño que lo hagan resiliente al cambio climático. Los desafíos de construir líneas ya no solo de hace 20, 30 años, digamos. Por lo tanto, los criterios de diseño también tienen que cambiar. Y hay zonas críticas a reforzar. O sea, Ñuble hoy día está con problemas ahí para desarrollar su agroindustria porque hay retrasos en el desarrollo de algunas obras y hacia Valdivia al sur también, en todo lo que es la zona de Puerto Montt. Hoy hay 52 proyectos que están definidos como necesarios de desarrollar, que incluyen líneas entre Antofagasta y Santiago. En los próximos 5 años, si sumamos todas las inversiones en generación, almacenamiento y transmisión, estimamos que se requieren del orden de 25.000 millones de dólares en inversiones en nueva infraestructura. Nosotros estamos trabajando para operar un sistema 100% renovable y nos impusimos una meta muy exigente. Es decir, nosotros como operador, ser capaces de operar un sistema 100% renovable al año 2030. Ocurra o no ocurra ello, o sea, 2000, la fecha que sea. Pero nuestro objetivo es estar preparado el año 2030 para operar un sistema 100% renovable con alta participación de energías renovables variables, entendida solar, fotovoltaica y eólica. Y en eso hemos ya hecho algunos logros. Hemos completado parte de nuestras conclusiones es que se requiere un nuevo modelo de mercado para el mercado mayorista. Ya se completó un estudio internacional que vamos a hacer entrega próximamente a las autoridades, el cual considera el factor de la alta participación de energías renovables y almacenamiento. También en materia de atributos del sistema, en que al retirar estas máquinas que giran, digamos, síncronas, se requiere incorporar algunos dispositivos que las reemplacen para dar colocación a las renovables variables. Y es por eso que efectuamos una licitación para disponer de equipos especiales para hacer esa gestión, cuya oferta económica vamos a abrir este viernes para poder adjudicar. También el estudio de almacenamiento que mencioné, y en materia de investigación y desarrollo hemos desarrollado una red de colaboración nacional e internacional con el cual estamos haciendo una serie de desarrollos tecnológicos para poder gestionar este proceso de transición energética y espero próximamente hacer otros anuncios en materia bastante innovadora de almacenamiento. La generación distribuida también es particularmente importante en este proceso, puesto que tampoco existe capacidad territorial ilimitada para desarrollar líneas de transmisión y por lo tanto es necesario incentivar el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos. Eso se entiende como generación local, por ejemplo, techos solares en las casas, y almacenamiento distribuido también, porque no solo por lo predomina son las centrales fotovoltaicas y necesitamos hacer el abastecimiento de noche. Por lo tanto, son factores críticos internacionalmente reconocidos como una necesidad de incentivar. A modo de referencia, y considerando el límite que actualmente existe en la ley, se dice que todas aquellas plantas bajo 3 megas no ingresan al sistema. Algunas cifras, hoy día el 2% de la capacidad instalada del sistema eléctrico es inferior a 3 megawatts. Y eso está en 372 centrales, unidades generadoras, que alcanzan una potencia de 853 megawatts. El 60% de esas plantas son de tecnología solar, fotovoltaica. El resto hay algunas hidráulicas y térmicas. Aún se instalan algunas plantas diésel como bajo 3 megas. Nuestra visión es que eso ya no va a seguir por distintas razones. Y como referencia, una central fotovoltaica de 3 a 4 megas utilizaría una superficie del orden de 6 hectáreas. La eficiencia de los paneles ha ido mejorando y eso ha hecho que la superficie requerida se haya disminuido. Y creemos que es necesario
que la generación distribuida se desarrolle con celeridad para viabilizar este proceso y por lo tanto recomendamos mantener la existencia de un límite que exima del ingreso al sistema de evaluación ambiental, ya que podría llegar a saturar el sistema en evaluar distintas plantas. Aquí hay una referencia, o sea, 224 plantas son las solares o ideales que existen, 73 hidroeléctricas y 73 térmicas, de las cuales 63 son diésel. Y esto es lo histórico. A futuro esto va a tener un mayor desarrollo, un mayor volumen. Ya vemos que incluso los moles están instalando techos solares. Por lo tanto, creemos que es clave mantener un límite que exima este proceso para que le dé celeridad al proceso. Como resumen, acá hay un resumen de lo que ya hemos mencionado, no voy a entrar en detalle, pero es básicamente mostrar algunas cifras. Por ejemplo, nosotros tenemos que gestionar el acceso abierto a la red y ahí nos tienen que informar el estado de los proyectos hasta la calificación en construcción que hace la CNE. Y hemos recibido 90 solicitudes de prórroga para obtener la declaración en construcción por los procesos de obtención de permisos ambientales y sectoriales, ¿no? Y que es la razón para justificar las ampliaciones de plazo. El 25% de las obras nuevas licitadas presentan retrasos atribuibles a la gestión ambiental. Ahí no entramos en las causas, solo estamos detectando lo que ocurre. Y como decía, estamos impulsando este proceso de transición energética mediante redes de colaboración internacional. Ahí hemos puesto el mapa del mundo, indicando los acuerdos que tenemos con distintas entidades internacionales para obtener conocimientos que no sería muy difícil de obtener localmente para apoyar este proceso de transición energética. Como conclusiones, observamos que el proceso de descarbonización de la matriz de generación está siendo acelerado y que el sector eléctrico requerirá un importante esfuerzo para ejecutar las inversiones y las infraestructuras que se requieren. Hoy día me he centrado solo en las que requerimos para mantener las tasas de crecimiento actual, no la meta de duplicar el consumo. Y en esto, el sistema de evaluación ambiental es clave para que este desafío se pueda resolver de buena manera en los plazos que ha comprometido el país, por lo que es necesaria una reforma del sistema y a la de los permisos sectoriales para apoyar la transición energética en los plazos que el país ha comprometido internacionalmente. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Le ofrecemos la palabra a la ministra, por si tiene que agregar algo a lo que ha planteado el coordinador, y después la palabra a los senadores. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intervención. Saludo a la senadora, a los senadores y al coordinador eléctrico. Bueno, ha sido una muy interesante presentación de la tarea del coordinador eléctrico. Probablemente no todo el mundo está tan enterado de este ente y cuál es el rol que juega, pero sobre todo el rol que juega en nuestra transición energética. Así que le agradezco al coordinador y sobre algunos de los temas al final que tienen que ver con el proyecto que estamos viendo. Efectivamente, cuando nosotros, por ejemplo, proponemos de sacar del proyecto de ley el guarismo que hoy día tiene, sobre qué proyecto, a partir de qué nivel de generación debe entrar evaluación ambiental, y cuando decimos de que en general el sector eléctrico es el gran usuario del sistema, con los cambios que estamos proponiendo, muchos de esos proyectos no tendrían que ingresar al sistema y por lo tanto darle también la celeridad que requerimos para implementar correctamente la transición energética. Y bueno, cuando un sistema va a quedar, lo que pasa es que va a quedar en el reglamento, que es como lo lógico que quede. Porque dependiendo del tipo de generación, podría 3 megas todavía quedar. Fue pensado para embalse. Ese 3 megas, claro, fue escrito allí cuando no existía la generación ni eólica ni solar. Entonces, claro, quedó como descontextualizado con los avances tecnológicos de las últimas décadas, ¿verdad? Pero para embalses probablemente todavía es un número razonable que entra a evaluación, porque es un embalse más o menos grande. Así que vamos a... le vamos a quitar carga a este sistema con estos
tipo de proyectos más pequeños que son muy importantes para nosotros y de esa manera también el sistema se libera de la carga y podrá concentrarse con los recursos humanos y técnicos que tiene en otro tipo de proyectos de evaluación que puedan ser complejos. Así es que le estamos dando como una racionalidad a los recursos del Servicio de Evaluación Ambiental. Y entiendo que eso es valorado por el coordinador eléctrico que tiene que velar y mirar de que el sistema completo funcione correctamente, ¿no? Gracias, ministra. Senadora Allende. En primer lugar, saludo al coordinador, ministra, por supuesto, y lamento, estaba en comisión y por eso no pude llegar antes. Como perdí una parte de la exposición, puede que a lo mejor lo haya mencionado o yo esté cometiendo un error, pero quisiera entender bien. Nosotros tenemos una meta de descarbonización y de llegar, inicialmente hablamos del 2050, después se ha dicho acortar los plazos, estaríamos llegando al 2040 o 2030, quiero entender, porque si estamos hablando de 2030, si le entendía el coordinador y lo que hasta ahora uno supone, que una energía, una generación eléctrica, digamos, por sistema fotovoltaico, requiere muchísima cantidad, porque además son horas y horas acotadas, y por lo tanto, para tener la estabilidad o la seguridad o la permanencia del sistema es mucho mayor, digamos, lo que se requiere comparado con otras. Obviamente estamos todos por la descarbonización y entendemos que es una meta de país y es una meta global, y nadie la va a cuestionar en el sentido de la necesidad de avanzar hacia ello. Lo que yo me pregunto, si estoy entendiendo bien, si estamos hablando, no sé todavía la fecha, si estamos hablando 2030 o 2040, pero lo que me quisiera entender es que necesitamos no solo duplicar nuestra generación, sino que tenemos un tema de distribución y de almacenamiento. Entonces son tres áreas fundamentales para mirarlo en su conjunto y para darnos lo que nosotros queremos darnos, que es descarbonizar, pero sin poner en tensión nuestro sistema eléctrico y llegar a puntos en los cuales terminemos después el día de mañana rompiéndose, por decir así, el equilibrio razonable y terminamos, digamos, con blackout o determinados episodios que serían muy, muy complejos. Entonces quisiera terminar de entender bien si es así como lo está viendo y me gustaría la opinión como coordinador eléctrico, qué viabilidad tiene eso, porque podemos soñar con decir adelantémoslos a tal fecha, pero me pregunto si todos los actores están en condiciones de responder, más allá que veo y me alegro muchísimo de que hay mucho interés ahora por almacenamiento y quizás nuevas generaciones, pero tiene las dificultades que tiene. O sea, hasta ahora, lamentablemente, con la energía solar son cierta cantidad de horas. Por alguna razón que no tengo muy claro en nuestro país, pero yo he visto en otros lugares, particularmente en España, donde es posible una generación solar concentrada que ya no se limita a un número de horas. Entiendo que hay una única planta en el norte que no ha resultado hasta ahora, parece ser muy efectiva. A mí me duele porque yo he visto en otros países y efectivamente es una buena combinación, que a diferencia de la renovable a secas, llamémoslo así, no concentrada, realmente permite almacenar, generar y almacenar, que es bien interesante aquello. Entonces quería como tener más conocimiento para poder entender tanto la opinión del generador como por supuesto también de la ministra, pero fundamentalmente aquí más bien el desafío para generación, distribución y almacenamiento, que no es poco. Eso es lo que quisiera terminar de acabar de entender bien. Gracias, senadora. Por cierto, perdón, la generación distribuida, se me olvidó algo puntual. La generación distribuida, que está dando el ejemplo, los techos, pero uno podría decir que son pequeños o detrás de la generación distribuida hay grandes, digamos, actores. Me interesaría conocer más lo que estamos entendiendo por generación distribuida, porque creo que sería interesante saber mejor, digamos, como fenómeno, porque veo que es un actor también que se debe incorporar y entonces conocerlo más en profundidad. Si pudiese también aclarar aquello, me parece bien. Gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra al senador. Sí, súper breve, un tema bien concreto. Una de las primeras láminas que, bueno, aprovecho de saludar al coordinador, hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente, a la ministra y a los colegas. Estaba también la Comisión de Hacienda y ya, para explicar cómo porque eso llegará. Ok, gracias. La salida de centrales a carbón se da como un dato, como una mirada positiva, que están saliendo antes de tiempo. Mi pregunta es si están saliendo definitivamente o que eran de respaldo, porque
Si se van todas, podemos tener una situación, si es que no alcanzamos a cumplir las metas por el otro lado. ¿Ah? Y si es que efectivamente yo creo que va a ocurrir, que la demanda por energía va a aumentar y no va a ser lo que tenemos hoy día, que es lo que está proyectado con sus cálculos, que hay que publicar de aquí al 2030, manteniendo lo que hay. No sé si, yo no soy experto en esto, si está contemplada esa situación, que harán de respaldo o no, etcétera. ¿Ya? Ese es un tema. ¿Ah? Lo segundo, y en relación a lo que señalaba la senadora Allende, que efectivamente uno ha escuchado que en España tiene la capacidad de la energía solar, fotovoltaica, de trabajar más horas o de tener el almacenamiento adecuado, son capaces de enviar electricidad a Alemania, etcétera, energía, donde no sé cómo hace con la línea de transmisión, cruzan toda Europa y parece que tiene menos dificultades que acá, ¿ya? De transmitir. ¿Ah? Bueno, pero lo coqueto es que las están usando, pues las tienen, pues, entonces yo también las quiero tener. Pero en buena parte tiene que estar la línea de transmisión, porque si no, no sacamos nada. ¿Ah? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se requeriría? Y si este proyecto, porque todo esto estamos acá en un proyecto de ley nosotros, que tenemos que aprobar, esa es por lo menos mi intención, ¿ya? Y que si desde el punto de vista de los requerimientos que ustedes ven, o desafíos, por ponerlo así, ¿este proyecto resuelve esos problemas o no? ¿Ah? Por eso que hice la pregunta sobre los 3 megas, que entendí lo envases perfectamente porque son de otra naturaleza, pero tal vez hay que distinguir entonces el tipo de energía que genera los 3 megas para saber qué requisitos le vamos a pedir, ¿ah? O no le vamos a pedir, lo vamos a solicitar que entre al proceso o no de evaluación, etcétera. Lo que a mí me interesa de usted, junto con todo esto que está muy bien, es saber qué aspectos del proyecto usted cree que están bien aceptados o mejor dicho que hay que mejorar o tener presente. Eso para mí sería muy importante. Sin perjuicio que las cifras son bien abismantes, todo suena increíble. Gracias, senador. Senador Allende. Perdón, se me escapó un par de cosas muy puntuales. Efectivamente, pareciera que estamos avanzando más rápido de manera voluntaria, pero también hay que tener ojo porque yo entiendo que fueron en el sur en todo caso, la central de Gener, pero claro, cierra, pero quemó en 2 meses el carbón que tenía acumulado. Entonces, ojo también con aquello, y eso es bien importante que lo tengamos. ¿Cómo? En Tocopilla. Entonces, que tengamos presente aquello. Y también sumándome a lo que dice el senador Lago, pero más específico hacia usted. Yo sé que está en el proyecto que estamos viendo, la reforma del sistema, y por eso al final concluía de que varios proyectos aparentemente están atrasados por temas ambientales o de permiso, como quieran llamarlo. Sin embargo, ya que está el coordinador, a mí me interesa también porque la debilidad que tenemos en transmisión es grande y no tenemos un país interconectado completo. Tenemos divisiones. Y aparte de eso, hemos tenido bastante dificultades con las líneas de transmisión. En un caso, yo soy bastante crítica, porque pudimos haber aplicado el estudio de franja y no se hizo, ya existiendo. Yo todavía no entiendo por qué no se hizo. En otros casos, porque no solo no se hizo el estudio de franja, sino que además, bueno, parece ser que las relaciones con las comunidades fueron conflictivas y de hecho, todavía tenemos en este momento un último fallo que va a tener que aparentemente cambiar, no sé si 8 o 12 torres de la línea de transmisión que va de Polpaico hasta acá en la dormida, digamos, o sea, sí, exacto, la campana. Entonces, con la comunidad ahí que hubo una presentación y que en definitiva se acogió y por lo tanto no todo digamos, se regresa a un estudio de impacto ambiental, pero sí va a haber que modificar un número de torres. Entonces, eso también me releva a mí el que a veces no solo podemos decir la dificultad la tiene el servicio de evaluación ambiental, sino cómo actúa la empresa al respecto, cómo se relaciona con la comunidad, cómo cumple y cómo evitamos, por supuesto, entonces, o suspensiones, judicializaciones que evidentemente también lo retrasan. Eso es como más puntual que quería también preguntarle relacionado con el estudio franja y la línea de transmisión. Gracias, senadora. Coordinador, yo quisiera detenerme en un punto de lo que usted expuso. El proyecto de ley habla de 2.000 megas de almacenamiento, que era licitable en su minuto. Nosotros ya sabemos hace rato, tengo la suerte de estar en la Comisión de Energía al mismo tiempo, entonces, que eso prácticamente hoy día está bordeando como los 400 megas, 500 megas que se podría licitar, porque el resto está siendo abordado desde las mismas empresas que generan y no haciendo un negocio distinto. Hoy día nosotros tenemos la licitación en base a que quien ofertan es sobre lo que produce. Existe la posibilidad que con la licitación yo haga un negocio distinto. Yo compro energía para almacenar y vender de noche. Y eso significaría una tarifa
posiblemente distinta a la que el que genera y entrega. De ese punto de vista, usted nos habla de 8 horas y tenemos en Chile 4 horas de almacenamiento de capacidad, lo cual quiere decir que en las horas que no se generan necesitamos más o menos el triple de batería para cubrir las 24 horas, el día más la noche. ¿Cuál es la capacidad real que necesitamos para cubrir las 24 horas con el sistema que estamos implementando hoy día en Chile? Ya para saber si vamos a tener la viabilidad de cubrir con la energía renovable el 100% de las horas diarias que el país necesita para la producción de la energía que debe tener para que no se paralice. Pensando en que todo el resto de la energía ya salieron del sistema. ¿Ya? En ese escenario es que yo le hago la consulta. Gracias, colega. Por su intermedio, sí, sí, aquí anoté. Por su intermedio, presidente, quisiera dar respuesta a las consultas de la senadora Allende, del senador Lagos y de usted, presidente. Un poco ir al tema de la carbono neutralidad. Lo primero es señalar que el alcanzar la carbono neutralidad es un problema multidimensional y hay que mirarlo en términos holísticos. Y es por eso que nosotros trabajamos en una hoja de ruta, ciertamente muy desde la vista del coordinador y nuestro alcance, que es operar el sistema eléctrico. Y ahí al menos relevamos algunos aspectos. Uno se requieren modificaciones normativas para el sector eléctrico. Entre ellas destaqué, hay que cambiar la normativa del mercado mayorista, hay que cambiar la normativa de la distribución, pues son esenciales para que se pueda impulsar la electrificación de los consumos. Por otro lado, también hay un rol importante en la normativa de medio ambiente, en que en ningún caso hay que otorgar, digamos, libertad para hacer cualquier cosa. Hay que cumplir la normativa, pero hay que lograr que ese proceso sea expedito, de certeza jurídica, por ejemplo, que se entreguen simultáneamente los PAS junto con la resolución de calificación ambiental, pues los proyectos de transmisión que nosotros vemos, el auditor siempre nos informa algunas demoras por la obtención de PAS. Entonces, en la medida que esto se otorgue en conjunto con la resolución ambiental, probablemente vamos a lograr alguna celeridad y que no ocurran esas demoras. Una vez que obtuvo la reserva, nuevamente tenga que ir con los mismos servicios a obtener los PAS. Sí, eso sería un gran avance. Que se impulse, que existan los mecanismos para promover los recursos distribuidos. ¿Qué son recursos distribuidos? Son recursos de pequeña escala que instalamos en casas, por ejemplo, de hechos solares, en pymes, en comercio, los malls, en pequeñas industrias, que van a ser del orden de bajo 3 megas, depende del tipo de industria. Ahora recién pasábamos por la ruta 68, por Caimia en Casablanca, y ellos tienen paneles solares afuera de la planta. Ese tipo de obras. No son megaplantas, son plantas que están junto a las demandas, no es que estén en la red, están junto al consumo para autoabastecerse y tomar menor demanda de la red. O sea, no están orientadas a ser agentes del mercado. Probablemente lo van a hacer, porque también existe lo que nosotros llamamos la democratización de la red. En la medida que modificamos el mercado mayorista, que separamos la distribución, nosotros en nuestras casas o la industria va a ser productor y consumidor y podría tener excedentes y podrían ser comercializados, podría tener baterías. Hoy día estamos participando en el proyecto de segundo uso de las baterías de los buses. Chile tiene la segunda flota más grande de buses eléctricos en el mundo después de China. Y eso va a generar una serie de baterías que van a dejar de usarse, pero que tienen vida remanente. ¿Dónde las vamos a instalar? En las casas, en la industria, en las pymes. Y por lo tanto van a poder ofrecer además almacenamiento, que para nosotros como operadores es útil. Va a tener que existir alguien que la agregue. Entonces hay que dar una mirada holística. Por otro lado también tiene que existir acceso a financiamiento para que toda esta obra se desarrolle. Por eso hablo que tiene que ser una mirada holística. Entonces hay un compromiso país del 2050. Tenemos que mirar el proceso de cómo vamos a llegar ahí al 2050, qué cosas podemos hacer para acelerarlo, de forma de ahí hablar de fecha, pues en 2045, 2040, en la medida que hayamos identificado todo lo que hay que hacer y dónde podemos apoyar para acelerar. Ahora, en el caso de las centrales carboneras, estas están saliendo más aceleradas de lo que se pensaba y eso nos impone un desafío de requerir recursos
para mantener la calidad de servicio. Además, en la medida que dependemos más de la electricidad, tiene que ser más confiable. Ya vivimos recién una tormenta en Santiago, que fue pequeña, sí, y muchos tuvieron cortes por largos periodos, entonces necesitamos una red más confiable, resiliente al cambio climático. Eso implica también criterios de diseño. Necesitamos nuevos estándares tecnológicos. Nosotros estamos trabajando en una tecnología que se llama de inversores, que se llama grid forming. Hoy día no existen grid forming en la red. En la medida que tenemos esa tecnología, vamos a poder mantener la calidad de servicio. Te hablaba de España. Antes de eso, sí, las plantas están saliendo de forma definitiva, o sea, salen y se cierran. De hecho, algunos de ellos ya han pedido transformación de esas plantas. En el caso de Norgener, ellos están pidiendo la autorización para convertirlo en lo que se llama condensador síncrono, es decir, desconectar la caldera y usar solo el generador para proveer servicios de red. Entonces, todos los retiros que estamos viendo son definitivos, ya que tenemos la percepción de que no son viables económicamente, no quedan como reserva. Por lo tanto, nosotros estamos mirando que, siendo definitivos esos retiros, necesitamos estos dispositivos cuya oferta económica vamos a abrir el viernes, y que estos se adjudiquen y que estimamos que estarían en servicio al 2026. Por lo tanto, hay que ver si el sistema acepta el retiro al 2025 antes que entren estos dispositivos, o es necesario extenderlo algunos meses de forma de asegurar la calidad de servicio a todos los usuarios. Entonces, hay que ir viendo si existen las condiciones habilitantes para poder acelerar el proceso e ir retirando las plantas. El objetivo está, o sea, hay que retirarlas, hay compromiso, estamos trabajando para ello, y también desarrollar innovaciones para que todo este proceso sea costo efectivo. Estamos trabajando, por ejemplo, en estudiar o hacer pilotos, al menos de 2 tecnologías, entre ellos de sistemas de baterías que son mucho más baratos que las de litio y más durables, con periodos de hasta 12 horas, porque justamente tenemos que pasar la noche. La noche son 16 horas, el sol lo tenemos solo 8. Entonces, si queremos pasar todo el día, necesito el triple de sol y con ello la cantidad de almacenamiento para poderlo transferir. Por lo tanto, el desafío es de muy grande magnitud, requiere mucha inversión y tenemos que dar la mirada global. O sea, que los inversionistas tengan certeza, que hagan que las tarifas estén, que sean competitivas, porque además tenemos que llegar a toda la gente. Si queremos retirar el GLP, vamos a tener que electrificar los consumos en distribución y que exista una tarifa que permita a las personas sustentar sus necesidades energéticas. Entonces, hay que dar una mirada holística. Lo que usted menciona, España, tuve la oportunidad de hace pocas semanas estar en España en el Centro Control, y creo que hay mucho que aprender de ellos. Ellos tienen una alta participación de energías renovables variables, particularmente solar y algo de eólico, sobre todo en La Mancha. Y ellos han desarrollado algoritmos de control para poder gestionar la red y gestionar esta variabilidad. Y donde tenemos distancia es que ellos envían señales automáticas de operación a todas las plantas sobre 1 megawatt. Acá en Chile no lo tenemos. En la medida que tengo eso, tengo mayor controlabilidad de la red, tengo mayor gestión y puedo mantener la calidad de servicio. Entonces, también hay algunos desarrollos tecnológicos y obligaciones que establecer hacia los generadores. Y también, por cierto, en materia ambiental se requiere como decíamos, que quienes desarrollan los proyectos lo hagan con una visión de sostenibilidad. Ahora, respecto al caso Norgener que usted mencionaba, senadora, se requirió bastante información al propietario de la central y se concluyó que, dada la normativa vigente, era posible autorizar la restricción técnica para poder usar ese combustible, y también se tuvo en mirada el impacto, y eso no implicó mayor generación de carbón en el sistema, puesto que se desplazaron otras centrales, incluso algo levemente inferior, y tampoco implicó mayores costos a los usuarios, incluso hubo ahorros, ni hubo alteraciones en el precio del mercado mayorista. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó también que se mantuvo las emisiones dentro de los rangos autorizados. En lo que usted menciona, debilidad del sistema de transmisión, sí, efectivamente, hoy día nuestra red es una espina de pescado, que dependemos ahí de una red de 500, que es bastante vulnerable,
y lo que deberíamos tender es a lograr enmallar esta red de forma de tener caminos alternativos, incorporar algunos sistemas de control de la red para poder gestionarla, tal como lo hace España. Además, tuve la oportunidad de visitar la interconexión con Francia, que además se gestiona, y ellos tienen la obligación de un estándar europeo de tener un cierto porcentaje de interconexiones en función de la potencia instalada. Y de hecho van atrás, porque la potencia instalada crece y las interconexiones no crecen a la misma velocidad. Y el estudio de franja, si bien es una muy buena idea, se requiere que sea vinculante, ¿no? De forma de no tener que hacer dos tramitaciones. Yo creo que ese es el tema que tenemos con el estudio de franja, que sea vinculante y no haya que volver a hacer todo lo mismo. Pues es una buena idea, que en otros países se definen corredores, quedan consolidados, quedan firmes y eso hace que la transmisión se desarrolle en forma más expedita, ¿no? Y finalmente, respecto del almacenamiento, eh, requerimos bastante almacenamiento. O sea, tenemos que pasar la noche. Si estamos retirando 5.000 megas de carbón y queremos tener el mismo desempeño, al menos necesito 5.000 megas de almacenamiento que opere 16 horas. Pero ahí también es importante la costa efectividad de la medida. Y nuestro estudio se centró en los costos actuales de las tecnologías de almacenamiento, que incluye, como usted dice, senadora, los sistemas de almacenamiento con sales fundidas. Existen al menos dos tecnologías dominantes, que es la torre central, que es lo que tenemos en Chile, y la otra los espejos parabólicos. En China, por ejemplo, hay mucha tendencia con el espejo parabólico. Y de hecho, una de las generadoras, una de las plantas que se está por retirar de carbón, la están haciendo una reconversión con sales fundidas. Entonces ellos eliminarían la caldera, pondrían estanques de sales fundidas, las fundirían con resistencia, así como estufa, durante días, y tendría una capacidad de almacenamiento. Entonces también las estrategias de reciclaje de activos son muy útiles para el proceso de aceleración. Y hemos visto que varias generadoras están en ese esquema. Que una de las plantas carboneras que se retiraría en Mejillones se convertiría a gas, otra a condensadores síncronos, y eso permite acelerar este proceso reutilizando esos activos y también teniendo algún impacto positivo en el empleo. Espero haber atendido todas las preguntas. ¿Sí? Ministra Isabel y Ricardo. Muchas gracias. Una cosa muy, muy breve, porque lo escuchamos también de generadoras que estuvo aquí. El coordinador dice que los estudios de franja, claro, bueno, pero sería bueno que fuesen vinculantes. Nosotros no estamos proponiendo que sean vinculantes, pero estudio de franja tiene evaluación ambiental estratégica y si ustedes recuerden, estamos proponiendo en el proyecto de ley que todos los estudios, que todos los proyectos que pasaron por una evaluación ambiental estratégica, es decir, estudio de franja también tienen un 30% de disminución en el plazo de tramitación. Es como un incentivo que ayudaría entonces a incentivar a que este tipo de estudios se realicen. Gracias, ministra Isabel. Tengo todavía, me parece muy bien todo lo que me está respondiendo, la inquietud que uno tiene porque estoy muy de acuerdo que tiene una mirada muy integral o muy holística, porque de otra manera se nos va a caer por un lado, por otro, o a lo mejor no. Pero me gustaría también ver en términos de precio, porque entiendo que desde que nosotros congelamos los precios a partir de la revuelta y después con la pandemia, la verdad es que hemos acumulado una deuda altísima, muy, muy grande, no me acuerdo la cifra, pero es muy alta, y entiendo que estamos en este momento en el proceso de la ley que le llamamos estabilización, porque de alguna manera, bueno, va a generar un alza limitada, pero un alza, y por otro lado, con algunos subsidios, pero en fin, un alza. Y resulta que me gustaría saber si ese componente, bueno, ha sido mencionado, de alguna manera tiene una participación, si significa el mutar cada vez más, que lo que todos queremos, que sea 100% ojalá energías renovables, si eso en términos de precios reales para el consumidor, toda esta inversión en algún momento, ¿qué significa para el consumidor? O sea, yo no quisiera que avanzáramos muy bien, hacen grandes inversiones, pero después se las cobran al consumidor, que va a haber ya con lo que tenemos de deuda acumulada mayor alza. Entonces me gustaría saber que me definiera ese componente, si es posible, por favor.
Ricardo, tú también querías. Bien breve. Hacemos las dos preguntas. A la pasada mencionó que efectivamente a la central de carbón salen, está establecido, ¿verdad? Y el reemplazo que hay que tener, los 5.000 megawatts, de 16 horas, y dijo, ya hay estudios del costo que tendría eso. Sería bueno tener una idea para los que somos iletrados en esto, para entender cuáles son los volúmenes involucrados en recursos que se requieren para eso. Y lo otro que quedó pendiente, si es que tiene opinión, de repente no es el caso, es sobre el proyecto que estamos discutiendo acá. ¿Cómo le cae al coordinador este proyecto? ¿Dónde cree que tal vez habría que entendiendo que sea delicado para pedir las cosas, para no generar un problema, ah, pero creo que es muy importante para nosotros saber dónde ven ustedes, que tienen toda esta mirada integral, amplia, bueno, cómo lo que estamos haciendo va a favorecer eso, o qué cosas habría que mejorar o reforzar, que están bien implementadas y que a algunos les puede gustar, pero que a juicio de ustedes también bien logradas. Coordinador. Sí, por su intermedio, presidente, atiendo la consulta. Senadora, respecto del precio, del costo de la transición energética, justamente eso está alineado con lo que comentaba de nuestro estudio de almacenamiento. Si bien sabemos que para pasar la noche se requiere mucho más almacenamiento, el punto eficiente, en base a los costos actuales, nos indicaba estos 2.000 a 4.000 megas con 6 a 8 horas de duración, que no son las 16 que en definitiva no son las 16 que en definitiva uno ve que hay que pasar. ¿Y qué es lo que se necesita para que esta transición sea costo efectiva? Uno, eficiencia energética. Tenemos que ser más eficientes en el uso del energético, de forma de tener un menor estrés de requerimiento de energía para abastecer las mismas necesidades. Innovación. La innovación es lo que nos va a permitir, históricamente ha permitido bajar los costos. Y en esa materia nosotros tenemos varias asociaciones. Como decía, estamos trabajando en desarrollar pilotos de nuevas tecnologías de almacenamiento que no son litio, no son de litio, que apuntarían a reducir los costos, pero necesitamos probarlas. Estamos avanzando en eso. Así también estamos desarrollando herramientas de gestión de la red con Google X de Estados Unidos para hacer una gestión más eficiente y aprovechar al máximo los recursos, minimizar los recortes, tener buenos pronósticos. También en algunos dispositivos que permitan gestionar la calidad de servicio. Pero también se requiere que otros hagan otros esfuerzos. Nosotros vamos a apoyar de forma que estas tarifas sean costo efectivas y que pueda llegar la transición a todos. No tenemos que olvidarnos los sectores vulnerables. Tienen necesidades energéticas que hay que satisfacer. Por eso hay que dar miradas más integrales. Y respecto del proyecto de ley, lo que mencionábamos, que sea un habilitante efectivo de la generación distribuida, de los recursos distribuidos, sea vía mantener un límite o otro esquema que definan ustedes como política pública. Y por otra parte, lo que mencionábamos de que ojalá en la resolución ambiental vengan los PAS, que hemos visto que el tema de los PAS vuelve nuevamente. Entonces eso permitiría acelerar el desarrollo de las obras. Vemos al menos esos dos aspectos como relevantes para que sean vistos aquí. Gracias, coordinador. Ministra. Perdón, aprovecho de comentar, verdad que el coordinador lo mencionó ya 2 veces, que estos permisos ambientales sectoriales, y algunos de ellos son mixtos, efectivamente a ver, en general los permisos sectoriales es algo que está abordando el proyecto del ministro Grau, ¿verdad? Pero en eso, y él habla de unos 380 permisos que van a ordenar en este sistema, en este nuevo sistema. Hay un subconjunto, que son como unos 30, que son mixtos y que efectivamente tienen una pata que se evalúa durante la evaluación ambiental y después igual se tienen que volver a evaluar en el organismo sectorial competente. Yo creo que esos son los que se refiere el coordinador. Entonces, efectivamente, es como que tienen que hacer el trámite 2 veces. Ahora, el tratar de evitar que sigan existiendo estos mixtos, o sea, dejarlos o son completamente sectoriales o son... La reforma al reglamento del SEA no requiere cambio legal. Entonces, esa es una segunda etapa en que estamos trabajando y efectivamente no los vamos a
bueno, no me quiero adelantar al resultado, pero lo que estamos viendo es que hay varios que sí efectivamente se pueden separar y por lo tanto debiera aliviar esta situación. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que la mayoría de esos 30 terminen o ambiental o sectorial, pero dejar de que existan estos mixtos. Ministra, el ministro Grau nos dijo en la Comisión de Minería que los permisos que él está viendo son todos aquellos que no son ambientales. Y acá lo que se ha hecho referencia siempre, no solamente por el coordinador, sino que también por otros, que los permisos ambientales sectoriales debieran estar dentro de la RCA. Porque si no es injusto que un ministerio tenga dos opciones de evaluar un proyecto que es dentro de la RCA, termina la RCA y se pone en la vereda del frente y lo vuelve a evaluar de nuevo. Eso creo que no corresponde. Entonces, el punto de quienes hemos planteado esto tiene que ver con eso. No puede existir un servicio que tenga dos instancias. O es uno igual que todo, o ligeramente se evalúa aparte como ministerio, ¿no? ¿Se fija? Y lo cual significaría que no puede estar dentro de la discusión de la RCA, sino que lo tiene que hacer solo, porque si no tendría dos instancias. Y eso creo que es lo que dilata muchas veces lo que ha planteado el coordinador. ¿Ya? No sé si alguien más tiene algo que decir, o si no, agradecemos al coordinador, a la ministra, a su equipo, también a la secretaría, a los senadores y a todos de haber venido hoy día a la sesión, así que no habiendo nada más que tratar, esto se levanta. Oiga, coordinador, fuera la sesión ya. Sí. ¿Cómo